El motor de mi barco zumbaba bajo mis pies, la única pieza de este mundo que había construido con mis propias manos. Estaba soltando la última amarra cuando el aullido distante de una sirena cortó el agua. Entrecerré los ojos, protegiéndolos del sol de la mañana y los vi. 2 lanchas de la policía, removiendo la bahía, dirigiéndose directamente hacia mí. Mi primer pensamiento fue un chequeo de rutina. Un problema de papeleo, pero siguieron viniendo, rápido y agresivo, con las luces encendidas. Se me encogió el estómago. Esto no es un chequeo, esto es una redada. Estiré la mano para coger el teléfono y llamar a alguien, a quien fuera, cuando vi claramente la lancha principal. De pie en la proa, señalando directamente mi embarcación, estaba mi primo Quincy. No me hacía señas de ayuda ni me advertía que me alejara. Su expresión era fría, su gesto una acusación. En ese instante, las sirenas, las luces intermitentes, todo se centró. Esto no era un error aleatorio, esto era una ejecución, y mi propia familia acababa de apretar el gatillo. Mi vida siempre fue una línea recta, un camino pavimentado y predecible. 32 años de seguir los manuales, el trabajo en la bodega de suministros, levantar cajas, hacer inventario, la rutina me daba un sentido de propósito. Y luego estaba Wanda, el centro de todo. Nuestra casa era un santuario, nuestro matrimonio un puerto seguro. Me gustaba verla sonreír, sentía que había cumplido mi objetivo. Si ella estaba feliz, yo estaba bien. Esa era mi filosofía. Por eso, cuando empezó la depresión navideña, no lo entendí, no era una tristeza normal. Era algo pesado, una manta gris que la cubría y la ahogaba. Pasábamos la noche en silencio, y por mucho que intentara animarla, era como hablarle a una pared. ¿Qué pasa, Wanda?, le pregunté una noche con la voz tan suave como pude. Ya no eres tú misma, se acerca la Navidad, nuestra época favorita. Ella simplemente me miró, sus ojos vidriosos. Nada, Phineas, son solo los nervios. Es una época difícil para todos, pero para mí, las palabras no coincidían con la forma en que su cuerpo se acurrucaba, como si quisiera desaparecer. Me sentí vacío, impotente. Era un problema que no podía levantar, una caja que no podía abrir. Había que haber una razón tangible, algo que pudiera ver, tocar, algo que pudiera resolver. Mi cerebro, acostumbrado a la lógica de la bodega, a la secuencia de las cosas, no podía aceptar esta neblina emocional. Le pedí un par de días libres en el trabajo. Le dije a Salvatore, mi compañero, que era una emergencia familiar. Phineas, me dijo, la gente se deprime. A veces, las cosas simplemente son lo que son. Yo negué con la cabeza. No, Sal, hay algo más. Sé que lo hay. Pasé los días en casa, la observaba. La seguía en silencio mientras se movía de una habitación a otra, miraba fijamente la televisión, o simplemente se sentaba en la oscuridad. Empecé a notar pequeñas cosas, llamadas que no respondía, mensajes de texto que borraba de inmediato. Me sentí como un detective de poca monta. Mi necesidad de arreglar esto, de devolverle su sonrisa, me estaba consumiendo. Encontré el recibo de un envío a una dirección que no reconocí. Luego, en la basura encontré otro, de otra empresa. No eran grandes cantidades de dinero, solo cientos de dólares, pero el patrón no tenía sentido. Una noche, mientras ella estaba dormida, tomé su portátil. Lo siento, Wanda, pero no me dejas otra opción. La culpa me pesaba, pero mi instinto me decía que era lo correcto. No estaba buscando nada incriminatorio, solo una explicación. Lo que encontré me dejó helado. Recibos de transferencias bancarias a cuentas en el extranjero. Y no eran $100, eran miles. Me quedé mirando la pantalla con la boca abierta. Me di cuenta de que mi esposa estaba metida en algo turbio, algo de lo que yo no tenía ni idea. Sentí que se me caía el mundo. Mi puerto seguro estaba en medio de una tormenta. ¿Y ahora qué hago? La primera parte de mi vida había sido sobre mantener a Wanda feliz. La segunda parte iba a ser sobre descubrir la verdad. El problema era que el costo de esa verdad iba a ser mucho más alto de lo que nunca pude imaginar. Me quedé toda la noche, la pantalla del portátil brillando en la oscuridad, las cifras desfilando ante mis ojos. No eran grandes transferencias, no las que uno asocia con los criminales de las películas, sino pequeñas sumas que se sumaban a una cifra ridículamente grande. Mi mente buscó una explicación. Cualquier cosa, ¿una inversión secreta? ¿Una enfermedad que me ocultaba? Pero las direcciones y los nombres eran desconocidos, se repetían, y el patrón era demasiado deliberado. Me sentí traicionado. Ella era mi todo, y ahora parecía que yo solo era una parte de una historia que no conocía. No podía ir a la policía, no sin más información, pero tampoco podía fingir que no había visto nada. La situación era como un motor que se estaba sobrecalentando. Tenía que enfriarlo antes de que explotara. El día siguiente fue un borrón. La miré a la cara. ¿Cómo podía parecer tan tranquila? Sus ojos, su sonrisa, la forma en que me miraba. ¿Era todo una mentira? A mediodía, ella me vio.
¿Qué pasa, Phineas? Te ves pálido. No pude mentir. Wanda, tenemos que hablar, dije. Mi voz sonaba como la de un extraño. La llevé a la cocina. Cerré la puerta. Wanda, encontré algo en tu portátil. Su expresión cambió. La sonrisa desapareció, sus ojos se abrieron, y su cuerpo se puso rígido. Era la misma Wanda que había visto en la sala de estar, la que parecía una pared. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz temblaba. No me mientas, le dije. ¿Qué son estos pagos? ¿Estas transferencias? ¿Qué está pasando? Le mostré los recibos y la pantalla de mi teléfono con las fotos que había tomado. Wanda se puso de pie, su silla rechinó contra el suelo. No te metas en esto, Phineas. Por tu bien, por el nuestro. Me reí, un sonido sin humor. Estoy en esto, Wanda. Mi nombre, mi vida, mi casa. ¿Crees que no estoy en esto? Ella sacudió la cabeza, lágrimas en sus ojos. No lo entiendes. No es lo que piensas. Se negaba a decirme más. Se cerró por completo. La amaba, pero ¿cómo podía amar a alguien que me ocultaba algo tan grande? El silencio en la casa era insoportable. Tenía que hacer algo. Mi enfoque externo, mi necesidad de soluciones claras y tangibles, me llevó por un camino equivocado. Pensé en las finanzas, en los problemas económicos. Si el problema era la deuda, había que separarse de ella. Fui a ver a un abogado que mi amigo Salvatore me había recomendado para otro asunto. Le expliqué la situación de manera vaga, sin dar nombres. Estoy pensando en el divorcio, le dije. Hay problemas financieros, y necesito asegurarme de que no me afecten. El abogado, un hombre de negocios llamado señor O'Malley, me miró por encima de sus gafas. Joven, el divorcio es un asunto complicado, pero si hay irregularidades, podemos usarlas a tu favor. Te daría ventaja legal. Me sentí como si estuviera ganando una partida de ajedrez, como si finalmente estuviera en control. Firmé los papeles, un peso que se levantó de mis hombros. Por fin, había encontrado una solución. Tenía una forma de salir de la situación. Me sentí victorioso. Pero la victoria duró poco. Apenas 2 días después, Wanda llegó a casa, pálida. ¿Qué hiciste?, dijo, su voz un susurro. La miré, confundido. Hice lo que tenía que hacer, Wanda. Busqué ayuda. Encontré una solución. Ella me miró con una mezcla de miedo y desesperación. Phineas, no es un problema de dinero. No es una cosa que arreglas con abogados. Es mi familia. ¿Y lo que has hecho? Has firmado tu sentencia de muerte. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí la mano fría de la realidad agarrándome por el cuello. Mi solución, mi victoria, no era más que una trampa. No había resuelto nada. Había desatado una bestia que no podía controlar, y ahora estaba a punto de pagar las consecuencias. Lo que vino después me demostró lo equivocado que estaba, lo estúpido que había sido. Lo que creía que era el final de un problema era solo el principio. La realidad me golpeó como un puñetazo. La cara de Wanda, pálida y desesperada, era un eco de su voz temblorosa en la cocina. El miedo que sentía no era por su matrimonio, ni por la Navidad, era por su vida. Y ahora, por la mía. Me había metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Mi solución, la de buscar un abogado y pedir el divorcio, había sido un movimiento de ajedrez en un tablero donde no conocía las reglas. Le había dado la espalda a la única persona que realmente podía protegerme, y la había entregado a su familia, su verdadera dueña. Me quedé allí, congelado en el medio de la sala, con una idea, una terrible idea, formándose en mi mente. La verdad no era un problema financiero. La verdad era que mi mujer era un peón en un juego de ajedrez criminal. Pasaron unos días, y la casa se convirtió en una tumba. No hablábamos, nos limitábamos a existir en el mismo espacio. El silencio era más fuerte que cualquier grito. Intenté disculparme. Le dije que no había entendido, que había sido estúpido. Pero ella ya no me miraba, solo asentía, sus ojos vacíos. Un día, recibí una llamada del señor O'Malley, mi abogado. Phineas, dijo. Su voz era seria. Hemos tenido un problema, un asunto legal, una notificación del tribunal. Mi corazón se aceleró. Sí, ¿qué es?, le pregunté. Están acusándote de malversación de fondos. Dicen que has estado blanqueando dinero a través de las cuentas de tu esposa. La sangre se me heló. Era una trampa. Me había entendido una trampa. La familia de Wanda me estaba usando a mí para encubrir sus propias actividades. Sentí una ira que nunca antes había sentido. ¿Cómo se atrevían? Me había pasado la vida haciendo lo correcto, trabajando duro. Y ahora, por intentar solucionar un problema que ni siquiera había creado, me estaban arrastrando por el barro. La ingenuidad que había sido mi escudo durante tanto tiempo, ahora era la lanza que me apuñalaba. Llamé a Salvatore. Sal, tengo un problema, uno grande, le dije, mi voz temblando. Le conté la historia, desde la depresión de Wanda hasta las acusaciones. Salvatore me escuchó en silencio. Phineas, te lo dije, hay cosas que no puedes arreglar. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le dije que iba a pelear, que no iba a dejar que me hicieran esto. Eso es lo que hacen los hombres, ¿verdad? Peleamos por lo que es nuestro. Le dije, pero sonó hueco incluso para mí. El señor O'Malley me aconsejó que guardara un perfil bajo, que no hiciera nada que pudiera empeorar la situación. Pero mi necesidad de acción,
Mi urgencia por tomar el control de la situación me llevó a hacer algo estúpido. Decidí que iría a ver a la familia de Wanda. Quería ver a la persona detrás de todo esto. Quería mirarla a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué me hacían esto? Encontré la dirección de su casa en un papel que Wanda había dejado. La casa era enorme. Una mansión. El portero me miró como si fuera una cucaracha. No está en la lista de invitados, me dijo. Le dije que era un asunto de familia, que era el marido de Wanda. Su expresión cambió, se endureció. Es mejor que se vaya, señor. Ahora, no me rendí. Volví al día siguiente, y al siguiente. La ira me consumía. Me hacía tomar decisiones estúpidas. El portero finalmente me dejó pasar. El señor Rossi lo está esperando, me dijo. Caminé por el largo pasillo de la casa, sintiendo el peso de los ojos sobre mí. En el salón, un hombre de edad avanzada, con una sonrisa fría, me esperaba. Phineas, dijo, mi sobrino, me invitó a sentarme. Le pregunté por qué me hacían esto. Phineas, me dijo, su voz era un susurro. Esto no es personal, es un negocio, y tú eres un problema para el negocio. Me explicó que la depresión de Wanda era el resultado de un plan que no había funcionado, y que yo, al investigar, había arruinado el trato. Mi intento de solucionarlo con el divorcio había sido la gota que colmó el vaso. Nos has dejado sin otra opción, me dijo. Ahora te toca pagar el precio. Salí de la casa sintiéndome vacío. Sentí el peso de la trampa. Me habían usado. Me habían manipulado, y ahora me estaban abandonando. Había cruzado la línea, y ahora estaba solo en el lado equivocado. Los siguientes días fueron un infierno. La notificación de la demanda se hizo pública. Los titulares hablaban de un presunto blanqueador de dinero. Mis compañeros de trabajo me miraban con recelo. Los murmullos me seguían por el pasillo. Salvatore era el único que me miraba con lástima. Phineas, lo siento, me dijo. Nadie te cree. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Mi trabajo, mi reputación, todo por lo que había trabajado, se estaba yendo por el desagüe. Mi necesidad de ser validado por los demás, de ser un buen hombre, de ser el héroe de mi propia historia, se estaba desvaneciendo. ¿Qué era yo si no era el hombre que todos conocían? El hombre que solucionaba los problemas, ahora yo era el problema. La relación con Wanda se deterioró hasta un punto de no retorno. Ella se encerraba en su habitación y yo en la mía. Solo nos veíamos en la cocina, y el silencio era tan pesado que podía cortarlo con un cuchillo. Una noche, no pude soportarlo más. Wanda, ¿por qué no me dijiste la verdad? Le pregunté. Mi voz se quebraba. Ella me miró con ojos vacíos. Te lo dije, Phineas. Te dije que no te metieras. Pero no escuchaste. Tenías que ser el héroe, ¿verdad? Sus palabras me dolieron más que cualquier acusación. Tenía razón. Quería ser el héroe. Quería solucionar un problema que no era mío. Quería ser el salvador de mi esposa, el hombre que la protegía. Y en lugar de eso, me había convertido en su verdugo. El señor O'Malley me dijo que la evidencia era abrumadora, que las transferencias que yo había descubierto eran la punta del iceberg, que había más, mucho más. Las cuentas en el extranjero, los nombres, las direcciones, todo estaba allí, en papel, con mi nombre adjunto. Era un plan elaborado, y lo habían estado tejiendo durante mucho tiempo. Lo más doloroso fue el informe que decía que una cuenta bancaria a mi nombre había recibido dinero de una de las cuentas en el extranjero. Era el dinero que había usado para comprar mi barco, mi santuario, mi lugar seguro. Era la prueba de mi culpabilidad. La única cosa que había construido con mis propias manos, el símbolo de mi libertad, ahora era mi prisión. Empecé a sentir una paranoia que me consumía. Miraba por encima del hombro, creía que la gente me miraba, que me seguían. Me alejé de mis amigos, de mi familia, incluso de Salvatore, que intentaba ayudarme. Sal, no lo entiendes, le dije. Están en todas partes. No puedo confiar en nadie. Él me miró con una expresión de preocupación. Phineas, estás solo, te estás aislando. Tenía razón, pero el miedo era más fuerte que la razón. Un día, recibí un correo electrónico. Era de una dirección desconocida. Sabemos que estás buscando la verdad, decía. Sabemos que has hablado con nuestro tío. Si no te callas, la próxima vez, la policía no será la única que te visite. Sentí el sudor frío. Me estaban vigilando. Me estaban amenazando. Tenía que hacer algo. Mi abogado me dijo que la única forma de salir de esto era cooperar, pero yo sabía que si lo hacía me hundirían. La única forma de ganar era pelear, y para pelear necesitaba evidencia. Pasé las noches buscando en el portátil de Wanda, en sus archivos, en sus correos electrónicos. Encontré mensajes cifrados, números de teléfono que no reconocía, nombres que me sonaban. Todo era como un rompecabezas, pero faltaban las piezas. Una noche, mientras estaba investigando, vi un mensaje de texto de un número desconocido en el teléfono de Wanda. Mañana, el barco.
Asegúrate de que nadie esté a bordo. Me quedé helado. Mi barco, mi santuario. Se estaban preparando para hacer algo, y yo estaba a punto de caer en su trampa. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, la adrenalina corriendo por mis venas. El barco no era una amenaza, era una orden, y no era para mí, era para Wanda. Sentí una punzada de alivio. No me iban a hacer daño, al menos no directamente, pero el alivio se desvaneció tan rápido como vino, reemplazado por una ira fría. Lo que planeaban hacer con mi barco, mi santuario, mi única posesión real. Me puse de pie. Tenía que ir al barco, tenía que protegerlo. Pero, ¿cómo? El mensaje no especificaba nada. ¿Iban a poner algo allí? ¿Lo iban a usar para una de sus transacciones? No lo sabía, pero sabía que si lo hacían, yo estaría metido en un problema aún más grande. Llamé a Salvatore. Sal, tengo que ir al barco. Hay un problema, le dije. Mi voz se quebraba. Él no preguntó. Estoy allí en media hora, me dijo. Cuando llegó, me miró, sus ojos llenos de preocupación. Phineas, estás actuando como un loco. Tienes que ir a la policía. Tienes que decirles lo que está pasando. Sacudí la cabeza. No puedo. No me creerán. Me culparán. Tienes que ayudarme, Sal. Tienes que venir conmigo. Él dudó por un momento, pero finalmente asintió. Vamos, pero si nos metemos en problemas, no te culpes. Lo haré. Juntos. Fuimos a la bahía. La noche era oscura, y el agua estaba tranquila. Entramos al puerto deportivo, nuestras sombras alargadas. Me sentí como un ladrón en mi propia propiedad. No había nadie. El puerto estaba en silencio. Fui directo a mi barco, subí la escalera, abrí la puerta. El interior estaba oscuro y tranquilo. Encendí las luces. Nada parecía fuera de lugar. Empecé a revisar, a buscar cualquier cosa que no perteneciera allí. Miré debajo de los asientos, en los armarios, en los compartimientos de almacenamiento. No había nada. Salvatore me miró. Phineas, ¿estás seguro de que esto es una buena idea? Asentí, sintiendo una punzada de frustración. Quería encontrar algo. Algo que probara que no era un loco, algo que justificara la traición de Wanda. Entonces, mi mano golpeó algo que no pertenecía. Un pequeño compartimento detrás de una de las paredes de madera del barco. Era un panel que se abría. Abrí el panel y encontré un maletín. No estaba cerrado con llave. Lo abrí. Dentro había montones de dinero, billetes de $100, y un papel. El papel era una lista. Nombres, direcciones y fechas. Nombres que reconocí de los recibos que había encontrado en el portátil de Wanda. Eran los nombres de los que recibían el dinero. Era la prueba. Lo había encontrado. Una sonrisa se formó en mi cara. Lo encontré, le dije a Salvatore. Lo tenemos todo. Salvatore me miró, no con alivio, sino con miedo. Phineas, ¿qué vas a hacer? Le dije que se lo daría a la policía, que lo usaría para protegerme, para demostrar mi inocencia. Sentí una oleada de euforia. Había ganado, me había defendido, había encontrado la prueba que me absolvería, que haría que todos me creyeran, que me devolvería mi vida. En mi mente, ya me veía en la corte, con el maletín en la mano, un héroe. El hombre que no se rindió, pero la victoria duró poco. Mientras salíamos del puerto, las sirenas de la policía se encendieron. No eran 2, eran 5. Venían a toda velocidad. Los focos nos iluminaron. ¿Qué hiciste, Phineas?, dijo Salvatore, su voz temblando. Miré hacia atrás. Vi a mi primo, Quincy, de pie en la lancha principal, su expresión tan fría como el hielo. Me di cuenta de que todo esto, mi victoria, mi descubrimiento, mi euforia, no era más que parte de su plan. Me habían tendido una trampa, me habían dejado encontrar el maletín, y ahora me iban a atrapar con él. Me sentí como un pez en un anzuelo. Había mordido el anzuelo, y ahora no había salida. La euforia de mi falsa victoria se convirtió en una agonía lenta. Las luces intermitentes de las lanchas policiales me cegaban. El sonido de las sirenas perforaba mi cerebro. El grito de Salvatore, ¿qué hiciste?, resonaba en mis oídos. En mi mano, el maletín, el trofeo de mi victoria, se sentía como una bomba. No había ganado, no había escapado, me habían atraído, como un animal a una trampa, y ahora me estaban cerrando la jaula. El maletín, que pensé que era mi salvación, se había convertido en la prueba definitiva de mi culpabilidad. El nombre de Phineas, el hombre que solo quería arreglar las cosas, el hombre de la bodega, el hombre que solo quería que su esposa fuera feliz, se había convertido en sinónimo de blanqueador de dinero. Me arrestaron en el acto, en el muelle. No me resistí. No había nada que pudiera hacer. Mi barco, mi santuario, mi única posesión, se lo llevaron para examinarlo. Mi casa, la que había compartido con Wanda, fue invadida por la policía. Cada rincón, cada cajón, cada recuerdo, todo se hizo pedazos. Me sentí como un extraño en mi propia vida. Me esposaron, me metieron en el coche de policía, y fui conducido a la estación. En el camino, vi a Wanda, de pie en la puerta de nuestra casa, con la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas. Me miró, y su mirada no era de pena, sino de dolor. De un dolor que yo no podía entender.
Ella me había advertido, me había dicho que no me metiera en esto, pero yo no la escuché. El interrogatorio fue una pesadilla. Me preguntaron sobre el dinero, sobre las transferencias, sobre los nombres de la lista. Intenté explicarles la verdad, la historia de Wanda, de su familia, pero mi historia sonaba como una película de cine negro. El abogado que me asignaron, un defensor de oficio, me miró con escepticismo. Señor Phineas, esto no es la televisión. La evidencia es abrumadora. Las huellas dactilares, los recibos, las transferencias, todo apunta a usted. No tenemos pruebas de que su esposa esté involucrada. Les dije que Quincy, mi primo, podría decirles la verdad, pero cuando le preguntaron, Quincy negó conocerme, dijo que solo me había visto una vez. El mundo que conocía, el mundo en el que mi primo era mi primo, mi esposa era mi esposa, se estaba desmoronando ante mis ojos. Me sentí solo, completamente solo. Perdí mi trabajo, mi casa, mi esposa, mi libertad. Fui liberado bajo fianza, pero el precio era tan alto que tuve que vender mi barco para pagarlo. El hombre que solo quería que su esposa fuera feliz, el hombre que creía en soluciones simples, el hombre que era un héroe, ahora estaba en la ruina. Me mudé a un apartamento de mala muerte, y pasé mis días mirando por la ventana, viendo cómo el mundo continuaba sin mí. Me sentí como un fantasma. Mi vida había terminado. Ya no era Phineas, era solo una nota al pie de página en una historia criminal, y el epílogo de esa historia aún no había sido escrito. Una noche, recibí una llamada. Era Salvatore. Phineas, he estado pensando. Me dijiste que había una lista en el maletín. ¿Qué había en ella? Le conté los nombres. Él se quedó en silencio. Phineas, conozco a uno de esos nombres. Es un pez gordo, un hombre de negocios. Está en el consejo de administración de la empresa donde trabaja mi cuñado. Se rumorea que está relacionado con el crimen organizado. Mi corazón se aceleró. Salvatore me dijo que me pusiera en contacto con el señor O'Malley, que le dijera todo lo que sabía. Me dijo que era mi única oportunidad. La esperanza me invadió. Había una forma de salir de esto. Tenía que luchar. Había perdido todo, pero no había perdido mi voluntad de luchar. El hombre que se había desmoronado, el hombre que había perdido la esperanza, estaba de vuelta. Pero esta vez no era ingenuo. Sabía que la pelea no iba a ser fácil. Y sabía que tenía que jugar sucio. Y por primera vez en mi vida, no me asustó. El juicio fue un circo. Los medios me persiguieron, los paparazzi me esperaron en la puerta de mi apartamento, y los titulares sensacionalistas me siguieron a la corte. Me sentí como un animal en una jaula. El señor O'Malley, el abogado que había desestimado mi caso al principio, ahora me miraba con una nueva seriedad. La información que le había dado Salvatore sobre el nombre en la lista y su conexión con el crimen organizado había cambiado el juego. Ya no se trataba de un simple caso de blanqueo de dinero, se trataba de un caso de extorsión, de una conspiración, de un hombre inocente atrapado en una red de mentiras. El juicio fue largo, doloroso y brutal. La fiscalía presentó las pruebas, el maletín con el dinero, la lista de nombres, las transferencias, todo con mi nombre. Mi abogado presentó el argumento, fui una víctima, fui manipulado, usado y traicionado. Llamaron a Wanda al estrado y la vi por primera vez en meses. Estaba pálida. Sus ojos estaban vacíos. Su abogado, un hombre de negocios con una sonrisa fría, la miraba fijamente. Ella declaró. Sus palabras eran como un cuchillo. Dijo que yo era el hombre que estaba metido en el crimen, que había estado usando su cuenta bancaria para mis actividades ilegales. Cada palabra era un puñetazo en el estómago. Entonces, mi abogado llamó a Salvatore. Salvatore se subió al estrado y habló. Habló de mi ingenuidad, de mi obsesión por arreglar las cosas, de mi necesidad de ser un héroe. Habló de la noche en el barco, de mi desesperación, de la llamada telefónica, de la lista. Habló de su cuñado, del hombre en el consejo de administración, de los rumores. Y luego, mi abogado llamó a un testigo experto, un analista de crímenes financieros. El experto testificó que el patrón de las transacciones era típico de una operación de blanqueo de dinero sofisticada, que las sumas eran demasiado pequeñas para un individuo, y que la complejidad del plan sugería una organización, no un solo hombre. La fiscalía intentó desacreditar al testigo, pero el experto no cedió. Dijo que la evidencia no encajaba con el perfil de un blanqueador de dinero individual, sino que se ajustaba a un caso de un chivo expiatorio. El ambiente en la corte cambió. La gente murmuraba. El jurado se miraba. La narrativa de la fiscalía se estaba desmoronando. El fiscal, furioso, llamó a un último testigo, mi primo Quincy. Quincy se subió al estrado. Mi abogado lo interrogó. ¿Usted conoce a Phineas?, le preguntó. Quincy negó con la cabeza. No. Mi abogado le mostró una foto de Quincy y yo, una foto que habíamos tomado en mi barco, justo antes de la redada. Quincy palideció. Mi abogado le preguntó por qué estaba en la lancha de la policía. Quincy, atrapado en una mentira, no pudo responder. La verdad no vino de un testimonio, sino de la confrontación, del silencio, del miedo. El jurado me declaró no culpable. Mi vida, que había estado al borde del abismo, se salvó. Pero la victoria era agridulce. Perdí a mi esposa,
a mi primo, a mi casa. El barco se fue. Mi vida anterior, la vida de un hombre simple, el hombre que amaba a su esposa y su trabajo, se había ido para siempre. Mi nueva dirección era la de un hombre en una guerra legal sin fin. La de un hombre que había perdido todo, pero que había recuperado su vida. Ahora mi vida no se trata de arreglar las cosas, se trata de luchar. Y por primera vez en mi vida, no me siento como si estuviera perdiendo.